Cuando hay referencias a Cuba siempre hay lados opacos, o sea, no se dejan ver cuáles son las reales causas de un país que ha sufrido por mucho tiempo una presión muy fuerte de una de las potencias más relevantes del planeta. Media Mundo. Cuba. Het is opnieuw weer veel in het nieuws. Het is een land die al vanaf 1959 een socialistische regering heeft. En sinds die tijd veel te verduren heeft gehad vanuit de Verenigde Staten. Ik praat vanmiddag met de Cubaanse ambassadrice in Nederland, Eva Yelena Silva Walker. Hartelijk dank dat u ons wil ontvangen en ons te woord wil staan. De eerste vraag gaat eigenlijk over de impact van 3 januari op Cuba. Wat is de impact van deze aanslag op Cuba? En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder compartir nuestra visión sobre lo acaecido el 3 de enero en Venezuela. En primer lugar, decirles que fue un hecho muy grave, un acto criminal y de terrorismo de Estado, un hecho inédito, el secuestro de un presidente en funciones, algo violatorio del derecho internacional, igual de las leyes de Venezuela y de Estados Unidos. Todo el mundo conoce las relaciones de Cuba y Venezuela, dos países que impulsaron en distintos momentos, en distintos contextos históricos, relaciones de hermandad, de fraternidad y de compartir un enfoque común de integración, de crecimiento, de unidad regional y de apostar por naciones más humanas y por un mundo diferente donde todos, sin exclusión, podamos realizarnos. Meer over die Cubaanse beveiligers die dus zeg maar Nicolás Maduro beveiligd hebben, die dus ook vermoord zijn tijdens die actie van 3 januari. Kunt u daar iets meer over vertellen? Bueno, la presencia de los combatientes cubanos en Venezuela, como bien se explicó en el comunicado ofrecido por el gobierno de Venezuela, cumplían una misión en virtud de convenios de cooperación entre dos estados soberanos. Lo hacían en el ámbito de la protección institucional. Nuestros combatientes, como todos conocen, cayeron en el cumplimiento de su deber, fueron de verdad hombres valerosos que enfrentaron en una situación de completa simetría, enfrentaron la agresión estadounidense y como estamos acostumbrados los cubanos a defender con la vida nuestras convicciones. De Cubaanse revolutie is al zoveel ouder eigenlijk dan de revolutie in Venezuela. Hugo Chavez kwam eind 1999-2000 aan de macht. Hoe ontstond toen die relatie en misschien ook wel vriendschap tussen Hugo Chavez en Fidel Castro? Bueno, las relaciones del comandante Fidel Castro y del comandante Hugo Chávez fueron relaciones desde un primer momento de una gran amistad, una gran empatía, una visión común sobre los objetivos de ambas naciones y unos soñadores también con un mundo diferente, un mundo donde todos, pequeños y grandes, pudiésemos convivir en respeto y en plena armonía. Desde que Hugo Chávez visitó La Habana en 1994 y el comandante en jefe lo recibió en la pista aeroportuaria, bueno, ese momento marcó una relación muy estrecha, una relación, digamos, de mentor-discípulo y viceversa, porque Fidel admiró realmente la elocuencia del comandante Chávez, la manera también de persuadir, de enamorar, de abrazar la revolución que impulsó y de abrazar desde luego las causas justas del continente y del mundo.
ook een vraag over de media. Want wat is een verhaal of een leugen die steeds over Cuba weer verteld wordt en waarvan u zegt dat wil ik rechtzetten, daar heb ik een ander verhaal bij. Bueno, nosotros tenemos con la prensa en general, siempre manifestamos nuestra voluntad y disponibilidad para sostener cualquier encuentro, para abordar cualquier tema que sea de interés sobre la realidad cubana. No puedo decir que no tenemos acceso a la prensa o que la prensa no nos recibe o rechaza hablar sobre Cuba, pero sí apreciamos que se utiliza con mucha frecuencia términos peyorativos sobre Cuba, fundamentalmente, por citarte algunos, el término régimen. Cuando se habla de Cuba se utiliza mucho la referencia al régimen de La Habana con clara intención de predisponer al interlocutor, al lector. También el uso de la palabra dictadura, constantemente hay una referencia a Cuba como una dictadura, y creemos que eso ya per se lleva un sesgo ideológico y una posición desde ese punto de vista. Cuba pudiéramos, o sea, en ambos casos, tanto régimen como dictadura, hay suficientes hechos para desmontar tales calificativos. Una dictadura que provee toda una arquitectura de normas para asegurar que las personas puedan tener y estar más empoderadas en materia de derecho, como una dictadura ha hecho tanto en términos de empoderamiento de la mujer, de inclusión de la mujer, tanto por erradicar cualquier vestigio, manifestación de racismo o de discriminación por cualquier razón. Una dictadura que ha favorecido la educación gratuita y universal de todos los cubanos, sin excepción, considerando que es la educación el pilar fundamental para la libertad y el pensamiento del ser humano. O sea, hay evidencias claras de que no pueden marcarse a Cuba en un concepto como ese de dictadura. Hay elementos de sobra en relación con ese calificativo, que además ya sabemos de dónde viene, quiénes lo reproducen y lo repiten, a qué intereses e ideologías responde. Ja. Nicolás Maduro es ook een dictator, toch? Pero hay otros que son pedófilos, que son dictadores, pero nadie los califica de tal. Entonces estamos ante una hipocresía evidente y malintencionada. De westerse landen willen constant laten zien of vertellen constant over Cuba dat het een soort failed state zou zijn, hè? Dat het socialisme niet werkt. Maar als het dan niet werkt, waarom moeten ze dan constant die blokkades, die sancties? Want als het al niet werkt, dan... El sesgo y la hipocresía es tal, y lo he visto en muchos artículos. Cuando hay referencias a Cuba siempre hay lados opacos, o sea, no se dejan ver cuáles son las reales causas de un país que ha sufrido por mucho tiempo una presión muy fuerte de una de las potencias más relevantes del planeta. O sea, y considerándonos en nuestro contexto de archipiélago, de país pequeño, sin grandes recursos naturales, y de un país que ha hecho historia en términos de cooperación, de solidaridad y de respeto en sus relaciones con todas las demás naciones del planeta. In het geval van Venezuela is het heel duidelijk. Hè? De Verenigde Staten, de westerse multinationals zitten achter de olie aan. Cuba heeft, voor zover ik weet, geen olie. Hè? Er is nu ook een enorme crisis daardoor. Maar wat is dan de reden dat de Verenigde Staten zo op Cuba gemunt heeft? Cuba obviamente no tiene los recursos naturales de Venezuela. Cuba
lo que pasa con Cuba tiene que ver con el ejemplo, con lo que Cuba representa para la región y para el mundo. El ejemplo de Cuba hay que tratar desde la óptica del imperialismo, hay que tratar de borrarlo. El hecho de que Cuba haya resistido tantos años, tantas agresiones, tantas medidas para asfixiar su economía y llevar al pueblo cubano a un estado de desesperación y de rechazo a su proyecto social, es la evidencia de que se ha convertido en una obsesión tratar de revertir eso. O sea, Cuba es la evidencia de que es posible un mundo diferente como lo soñaron nuestros padres fundadores, los de Cuba y los de Latinoamérica. Yo creo que ahí está, si me preguntas, yo comparto la idea de que es el ejemplo de Cuba lo que más molesta, lo que más irrita y lo que coloca en un estado de obsesión al actual secretario de Estado para tratar de revertir la revolución cubana. En otro orden, Cuba no tiene los grandes recursos, pero tiene algunos recursos minerales. Ahí mencionaría el níquel, mencionaría el cobalto. Es la quinta reserva de níquel, la quinta reserva mundial de níquel y la tercera de cobalto. Tenemos también oro, tenemos petróleo crudo y gas natural y algunos productos exportables como el tabaco, el ron, algunos productos biotecnológicos, frutos también de la creación de capacidad que ha desarrollado el país aún en esas condiciones muy adversas o derivadas del bloqueo impuesto a Cuba. En hoe belangrijk is de suiker? Want dat is historisch gezien. También, ¿Es dat nog steeds? También, pero ya no como antes, como en algún momento fue un país azucarero. Los que conocen la historia de Cuba de los primeros 50 años del siglo XX saben que Cuba era un país productor de azúcar, productor y exportador, era ese su principal y casi que único producto exportable. Con la revolución bueno, desde sus inicios se intentó diversificar nuestras exportaciones y hoy esa sigue siendo una línea importante a partir de todos los cambios ocurridos también en el mercado internacional, en las cadenas de comercio del mundo. Así que Cuba, por esa visión preclara de la necesaria diversificación de su economía y de ampliar sus productos exportables, se mantiene hasta hoy. Es hoy también uno de los pilares esenciales de nuestro comercio exterior y de nuestras políticas macroeconómicas. In het begin van de revolutie, toen was de Sovjet-Unie er nog. Wat was de impact van de val van de Sovjet-Unie op de positie van Cuba? Tuvo un impacto realmente fuerte en nuestra economía. Perdimos más del 70% del mercado de nuestras producciones. Hubo que reorientar nuestro comercio y explorar y encontrar otros mercados para la vida de la población. Bueno, lo que conocen un poquito de nuestra historia, habrán oído o habrán leído sobre el periodo especial, donde nuestra economía descendió a niveles sin precedentes. Solo años después pudimos, a partir de un conjunto de medidas en nuestra economía, comenzar a revertir paulatinamente esa caída de nuestro Producto Interno Bruto. Pero bueno, lo que auguraba que la revolución se iría a pique, o sea, que desaparecería, no lograría sobrevivir, ahí tienen la muestra, aquí estamos, con la firmeza de siempre y decididos a seguir batallando por ese proyecto que tanto abrazamos y defendemos.
En dan nu in onze tijd hebben we juist weer de BRICS, wat ook weer voor de Verenigde Staten natuurlijk een doorn in het oog is. Ja, kunt u daar misschien wat meer over vertellen? Hoe de relatie dus van Cuba ten opzichte van die nieuwe machtsblokken, hoe dat is verlopen? En el caso de BRICS, BRICS sin duda abre un nuevo horizonte para el mundo, no solo para Cuba, sino también para el mundo. Y en el caso concreto nuestro, la posibilidad también de tener un mercado donde las relaciones no estén regidas por la hegemonía del dólar y podamos, desde luego, partiendo de condiciones, de una mejoría de nuestras condiciones que nos permitan estar en capacidad de responder a demandas de determinados productos, bueno, tener un marco donde poder realizarlo, a diferencia de la situación que hay hoy, donde la preeminencia del dólar y las sanciones unilaterales de Estados Unidos tienen un impacto grave en todo el comercio internacional y las relaciones financieras también a nivel mundial. Dat kwam ook terug natuurlijk in Venezuela, dat juist door die sancties, dat juist die landen elkaar dan weer opzoeken en elkaar versterken. Maar ja, niet dat het altijd makkelijker maakt. Nosotros hemos devenido país socio de BRIC en febrero del año pasado y bueno, consideramos que eso ha sido un buen paso en términos de resultados para nuestra política y nuestra diplomacia también. Entonces en ese contexto también resaltar que tenemos muy buenas relaciones, nexos históricos con algunos de los países miembros de BRIC, y eso también debe contribuir a que podamos construir un tejido diferente, digamos más humano, más considerado en términos de desigualdades económicas entre los países, aunque sí basados en las mismas reglas, o sea, en reglas iguales. Is enige hoop dat dan vanuit juist die BRICS-landen, dat daar dan enige doorbraak misschien komt in het doorbreken van die blokkade, van die situatie die nu heel moeilijk is voor Cuba? Bueno, yo creo que no es BRIC, o sea, que la comunidad internacional debería considerar que no son prácticas. El bloqueo es, desde todo punto de vista, es ilegal, es inhumano, es cruel. Con BRICS, lo que creo es que se abre un espacio, como te decía, un espacio de comercio que muy probablemente ofrezca opciones a Cuba para poder comprar el petróleo, aunque Cuba ha sido clara en que no va a renunciar a su derecho como parte del comercio mundial y de su libre ejercicio y derecho a participar en ese comercio internacional. No va a renunciar a la compra de combustibles necesarios para su economía y su población. Entonces la pregunta está muy enfocada si BRICS, si algún miembro de BRICS pudiera romper el bloqueo. Bueno, yo creo que no es BRICS, habría que pensarlo desde la óptica de la comunidad toda. Lo que se hace con Cuba no debería, en caso alguno, replicarse contra ningún país, o si lo ponemos desde otro ángulo, imaginemos una situación similar con cualquier otra nación, o sea, que le impidan tener acceso, participar en el comercio y vivir bajo un permanente asedio, como ha sido para Cuba en los más de 66 años de revolución. Zou u misschien ook iets kunnen delen uit uw persoonlijke leven in Cuba? Hoe bent u opgegroeid en hoe bent u uiteindelijk betrokken in de politiek ingegaan? U bent nu ambassadeur, sinds een jaar aangesteld in Nederland. Bueno, yo abrazo la diplomacia. En el año 2006 había ya recorrido un camino en el mundo financiero, había trabajado en el Ministerio de Finanzas y Precios y llevaba específicamente temas relacionados con la fiscalidad internacional,
y en cierta medida me vinculaba mucho al ministerio, pero en realidad tenía mucha inquietud y admiración, desde luego, por el trabajo diplomático, por la defensa en el plano internacional de la Revolución Cubana. Y bueno, entro al Ministerio de Relaciones Exteriores para desempeñarme como jurista, como consejera legal. Y bueno, esos fueron mis inicios, que en algún momento en mi Facebook publiqué un post acerca de ello, creo que en ocasión de un Día Internacional de la Mujer. Como cubana, o como me defino, soy una mujer nacida en una Cuba bloqueada, pero resiliente y humanista. Le debo a Cuba muchas cosas. Creo que si volviera a nacer, pediría nuevamente ser cubana. De Cuba, o a Cuba, le debo el haber tenido acceso gratuito en todos los niveles de enseñanza de mi formación, haber aprendido desde muy temprana edad que los seres humanos somos diferentes en cultura pero iguales en derecho, aprender lo que es el respeto a los demás, la compasión también por el dolor ajeno, ese principio martiano tan arraigado en nuestra formación, según el cual patria es humanidad. Entonces me defino como una mujer revolucionaria, fidelista de estos tiempos, y muy comprometida con su pueblo y con su historia. En kunt u misschien ook iets vertellen wat Fidel Castro voor u betekent? Ya, Fidel para mí es un guía en todos los órdenes, un ejemplo de vida, un referente de hombre de Estado, de talla universal, cuyo legado de vida debe seguir siendo estudiado por las presentes y futuras generaciones. Ojalá tuviéramos muchos Fidel en el mundo, hombres que piensan en el bienestar de la humanidad y no en la guerra, no en la destrucción, no en la confrontación entre las naciones, cuando estamos abocados a cooperarnos y a acompañarnos todos frente a los desafíos colosales a los que nos enfrentamos. En mi concepto de revolucionaria e ideológicamente, el pensamiento de Fidel está en la base misma de mi formación ideológica, y tiene que ver con todo eso que te decía acerca de mi orgullo de ser cubana y haber sido una protagonista de los últimos 50 años de la Revolución Cubana. En naast Fidel Castro zijn er ook andere leiders waar wij over zouden kunnen lezen die inspirerende voorbeelden zijn van de revolutie? Sí, mencionar, además de Fidel, la historia de Cuba desde su surgimiento mismo como nación. Tiene una larga lista de hombres y también de mujeres excelsas. Ahí, bueno, comenzaría por mencionar a nuestro apóstol José Martí. Habría que hablar de nuestra gran Mariana, la madre de la patria, Mariana Grajales. Habría que hablar de Maceo, de Carlos Manuel de Céspedes, de Julio Antonio Mella. La lista es extensa, de Celia Sánchez, de Juan Almeida. Habría que hablar de nuestro general de ejército, de Raúl Castro, que afortunadamente tenemos con plena capacidad y claridad para seguir acompañando nuestro proyecto social, y por supuesto hablar de nuestro presidente Díaz-Canel, un hombre relativamente joven que ha demostrado su compromiso con la revolución, que le ha puesto mente y pecho al pueblo y que es la continuidad sin duda del legado de nuestro comandante en jefe. Es un dirigente, es un líder que ha tenido que enfrentar desde el 2018, digamos, los momentos muy difíciles que ha atravesado el país, quizás si no el más difícil, de los más difíciles que ha atravesado la nación, y a su mandato corresponden hitos como el referendo constitucional del 2019. Habría que hablar de la COVID y todo su liderazgo para poner a toda la comunidad científica
en función de la creación de vacunas que permitieron disminuir la mortalidad en nuestra población y poder superar la pandemia. Habría que hablar también de las reformas económicas, o sea, la paulatina reforma económica que ha venido ocurriendo en el país y muchas otras. Diría también todo lo que se ha hecho en Cuba desde el 2019 para acá en materia de actualización de su marco legal, enfocado a ser más democrático, a conceder más derechos y más instrumentos para que para que el ciudadano cubano tenga toda la posibilidad de disfrutar y de reclamar sus derechos. Hoe is de relatie, zeg maar, tussen Nederland en Cuba? Wat is de rol van de Cubaanse ambassade hier in Nederland? Bueno, Cuba y Países Bajos tienen relaciones diplomáticas desde 1902. Una relación que está próxima a cumplir 124 años. Tenemos relaciones que han transitado por diversos momentos en la historia de nuestras naciones. Son relaciones basadas en el respeto mutuo y en el absoluto respeto a nuestras diferencias ideológicas. La diferencia ideológica no tiene ningún sentido por qué distanciarnos. O sea, en wat voor activiteiten worden er hier in Nederland georganiseerd? Organizamos actividades de tono cultural, de tono histórico, que fomenten mayor conocimiento, o sea, traer y poner a disposición de Países Bajos, de los neerlandeses, el conocimiento de nuestra cultura, de nuestra realidad, de nuestros avances también. En ese contexto, este año, bueno, estamos conmemorando el centenario de Fidel con un grupo. 100 jaar geleden geboren, toch? Sí, de nacimiento, del natalicio. In 2000, nu, in dit sí, jaar. Es en este año. Ya, en este año, el 13 de agosto. Igual toda Cuba y todas nuestras misiones están trabajando y homenajeando la fecha. Son actividades dedicadas a resaltar la vida y obra de Fidel, la vigencia de su pensamiento, y nuestra embajada ya ha venido desarrollando algunas de esas actividades y programa otras que nos gustaría, por supuesto, invitarlas, que puedan estar con nosotros para acercarse un poco más a la vida de nuestro líder, cuyo pensamiento y obra hoy más que nunca tienen una gran vigencia. Ja, dus voor de mensen die meer willen leren over Cuba, over de geschiedenis, volg de informatie op de Cubaanse ambassade. Tot slot nog de vraag, wat kunnen wij hier vanuit Nederland doen? Waar is behoefte aan? Op welke manier kunnen wij... Bueno, yo creo, lo primero, yo siempre exhorto a que se informen sobre Cuba. Y yo creo que lo primero sería ayudarnos a romper el silencio, el intento de aislamiento de Cuba. En los medios, tratar de informarse sobre la realidad, la real, no la realidad construida en base a relatos que no se corresponde con nuestras vivencias. Creo, o sea, esa sería mi primera exhortación, a estar informados, a evaluar con responsabilidad qué es lo que ha ocurrido en cada caso con Cuba y a no omitir las causas reales de las complejidades que Cuba atraviesa hoy, después de más de 66 años de bloqueo, que el bloqueo no es el bloqueo por sí mismo, es toda la arquitectura diabólica que significa o que implica el bloqueo. Hay que hablar de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El incluir a Cuba en esta lista la coloca en una situación de ser extraída de los canales corrientes de comercio en el mundo. Los bancos inmediatamente se ahuyentan cuando se trata de Cuba por estar en esa lista, una lista elaborada por un país, pero que tiene, a partir de su dominio del dólar, tiene la capacidad de poder
dictar reglas a las que los bancos deban obligarse. Bueno, les diría eso. En primer lugar, conocer de Cuba, de su realidad, de sus reivindicaciones, de su defensa sobre la base de cualquier sacrificio, la defensa de su independencia, de su derecho a escoger su sistema político. Eso es lo que pediría. ¿Cómo ayudar a Cuba? Bueno, en el ámbito estatal, con más cooperación, con más intercambio, con la promoción de inversiones y del comercio bilateral. Y a nivel de pueblos, pues bueno, las iniciativas son muchas, ¿no? Pero repetiría solidaridad, empatía con el pueblo cubano, cercanía, entender que somos un pueblo bueno, un pueblo que trabaja, que se sacrifica mucho y que no agrede a nadie. No agredimos a nadie ni alimentamos el odio contra nación alguna. Y tenemos una historia por la que hemos llegado hasta acá. Ja. Dus de stilte doorbreken over Cuba en het onrecht wat het Cubaanse volk wordt aangedaan. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw openhartige gesprek, Ewa. Gracias. Muchísimas gracias. Dankjewel weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie onze content waarderen, dit gesprek ook waarderen. Deel het rond. Like ons op social media, volg onze berichten en als je wat kunt missen, maak dan een donatie over via de website www.mediamondo.com. Ook voor Cuba is er een solidariteitsactie. We zullen de informatie daarover delen, dus je kunt ook doneren. Spullen, er wordt een container op dit moment gevuld met spullen die je aan Cuba kunt geven. Volg ook daar de informatie op onze website en onze social media. Dankjewel. Media Mondo.